¿Qué tal, chicos? Vamos a empezar el día de hoy con el capítulo 8. Vamos a desarrollar el tema taxonomía. Para esto debemos de recordar esta definición y saber qué es taxonomía. La taxonomía es una clasificación científica que establece criterios de agrupación exactas teniendo en cuenta características comunes y también complejas, como el grado de parentesco entre los seres, la forma en que funcionan los órganos de estos seres vivos y la estructura de cada organismo. Chicos, en el pasado existieron innumerables millones de seres vivos de diferentes especies. En la actualidad se calcula que el número de especies es entre 3 y 100 millones. Entonces, la necesidad de la taxonomía, ¿para qué? Para poder agrupar y nombrar a estas diferentes especies, ordenando así nuestra biodiversidad. Recordemos y mencionaremos a este gran personaje que es Aristóteles, que fue el primero en estudiar los organismos vivos a partir de sus características externas y los separó en dos grandes grupos, en plantas y animales. En este estudio registró además 500 tipos de diferentes animales, estableciendo dos categorías: animales con sangre y animales sin sangre. ¿A qué se refería Aristóteles a animales sin sangre? Se refería a los invertebrados, y a los que sí tenían sangre, a los vertebrados. En los vertebrados él se refería a los animales y a los hombres, y a los invertebrados a los insectos. Ya varios siglos después, el botánico Carl van Linneo, conocido como Linneo, elaboró un sistema de clasificación que es la base de la clasificación actual. Linneo llamó especie a cada tipo de organismo y reunió grupos basándose en la semejanza que encontraba. Además, introdujo el uso del nombre científico en latín para nombrar a cada ser vivo, chicos. Qué interesante. La taxonomía y la sistemática. ¿Qué es la taxonomía sistemática? Estos van a ser ramas de la biología responsables de la categorización jerárquica. La sistemática se va a encargar de crear sistemas de clasificación en las cuales se va a tomar en cuenta los rasgos de similitud, las diferencias y, lo más importante, el origen. Va a estudiar el origen de las especies y también sus relaciones evolutivas de cada especie. Los sistemas de clasificación en la sistemática se va a representar en forma de árbol ramificado, en cuya base se identifica al ancestro y en las ramas la descendencia de las especies que contienen. Como vemos en la imagen, ahí está el árbol. Y miren, chicos, ya lo vimos en capítulos anteriores y tenemos aquí un nombre conocido ya por nosotros y estudiado en los capítulos anteriores, como el reino Monera, las células procariotas. Fíjense ahí, menciona a las arqueobacterias, estas células procariotas que carecían de núcleo, ¿verdad, chicos? Y también tenemos ahí a las eubacterias. Recordemos que en el capítulo que estudiamos células, sabíamos y se comentó que las procariotas eran las células más primitivas
de la Tierra. Ellos fueron los primeros. Entonces, mediante la evolución de miles y miles de años, estas células procariotas, este reino monera, va a evolucionar y se transforman ¿en qué? En células eucariotas. Ahí está el reino protista. ¿El reino protista con quiénes? Con las algas y también con los protozoos. De las algas, nos dice la sistemática, que se va a dar origen a la diversidad de ¿qué, chicos? Del reino vegetal. También de los hongos y también de los protozoos va a dar la diversidad de animales actuales. Nomenclatura binomial. ¿A qué se refieren con la nomenclatura binomial? Linneo asignó a cada organismo un nombre en latín, con el fin de que se pueda ser reconocido en cualquier parte del mundo. A este sistema se le denomina nomenclatura binomial. Cada nombre científico está formado por dos palabras. La primera, que indica el género y comienza con mayúscula. Y la segunda, que se escribe con minúscula y va a indicar la especie. Entonces, la nomenclatura binomial, chicos, ¿qué es? Es un sistema de clasificación que nos va a servir ¿para qué? Para dar el nombre a todos los organismos. A cada especie se le va a dar un nombre con dos palabras en latín. Por ejemplo, nombre común, nosotros, hombre. Nombre científico, Homo erectus. Significado, hombre recto. Acá tenemos otro ejemplo de nomenclatura binomial. Nombre científico se va a escribir siempre en cursiva. Recordemos que la primera letra va a ser en mayúscula. ¿Y qué nos va a señalar? El género. Entonces esta va a empezar en mayúscula y en este caso sería Felis. La segunda va a ser el especie y va a empezar con letra minúscula. En este caso sería Catus. ¿Cuál es el nombre científico? Felis catus. En el nombre común nosotros lo conocemos como gato doméstico. Acá tenemos otro ejemplo. Miren a nuestro famoso perrito que todos tenemos en casa, ¿verdad, chicos? La mayoría tenemos un perrito. ¿Cuál es su nombre? El nombre común es perro, pero ¿cuál es su verdadero nombre científico? La primera letra, que significa el género, va a ser Canis. Y el segundo, que es la especie, va a ser Familiaris. Entonces su nombre científico sería Canis familiaris. Ambas palabras escritas en cursiva. Entonces, chicos, cada especie va a ser nombrado así con un nombre científico. La taxonomía va a tener categorías taxonómicas. ¿Qué significa esto, chicos? Que la unidad básica de la clasificación es la especie. Una especie biológica es el conjunto de individuos que con características similares son capaces de reproducirse entre sí, originando una descendencia fértil. Sin embargo, muchos individuos de la misma especie se diferencian entre sí debido a características externas. En estas categorías taxonómicas vamos a tener el dominio, el reino, el filum o división, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Dentro del dominio vamos a tener al conjunto
de reinos, que es la categoría más grande. En el reino, que es el conjunto de phylums o divisiones con características semejantes, es la categoría más general. Por ejemplo, el perro, que pertenece al reino animal. Tenemos al phylum o división, que es el conjunto de clases con ciertas similitudes. Por ejemplo, los mamíferos, las aves, los reptiles, los anfibios y los peces pertenecen al phylum de los cordados. La clase es la agrupación de órdenes. Por ejemplo, los insectívoros, los cetáceos, los carnívoros, los roedores y primates pertenecen a la clase de mamíferos. Todo aquel animal que sea mamífero va a estar dentro de esta agrupación. ¿La agrupación de qué? De la clase. Orden. Grupo de familias semejantes, como por ejemplo los cánidos y los félidos. Por ejemplo, pertenecen a la orden de los carnívoros. Vamos a tener otra categoría que es la familia. Este va a ser el conjunto de géneros con características comunes, como por ejemplo los géneros Vulpes, Vulpes canis o los Lycaon, pertenecen a la misma familia de cánidos. También tenemos otra categoría, el género. Es una agrupación de especies similares, por ejemplo, los lobos, los perros, los coyotes se incluyen en el género Canis. Por último, la especie, grupo de individuos que con características comunes pueden producir descendencia fértil. Aquí tenemos un ejemplo, 3 ejemplos. Ahí tenemos a este dominio. El dominio es Eukarya, el reino Animalia, el phylum Chordata, la clase Mammalia, la orden va a ser carnívora, va a ser de la familia Canidae y el género va a ser Vulpes. La especie Vulpes vulpes. Profesora, ¿qué animal es? Es el zorro. Miren cómo van a estar dentro de una categoría de dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Acá tenemos otro ejemplo, por ejemplo aquí, el más conocido, nuestro gatito, el reino, animal, el filo, los cordados, la clase, mamífero, la orden, carnívoro, la familia de los félidos, el género, Felis y la especie, Felis silvestre. Acá tenemos otro tipo de gato, que es el gato de Payas, el reino, animales, el filo también cordados, la clase mamíferos, la orden carnívoros, la familia félidos, género Felis y especie Felus manul. Miren chicos cómo se clasifican los animales. Desarrollo del pensamiento evolutivo y la biodiversidad. Recordemos chicos que cuando hablamos de desarrollo evolutivo estamos mencionando de la evolución de los organismos de los seres vivos. Ya lo habíamos dicho en la anterior diapositiva que se inició ¿por quiénes? Por las células procariotas con el reino Monera. Entonces nos dice que de este reino Monera se va a dar, ¿quién? Se va a dar todas las biodiversidades, tanto de plantas y de animales. Entonces estos reinos biológicos nos dice que Aristóteles solo consideraba antiguamente solamente 2 reinos, el animal y el vegetal.
Pero en 1866, Ernest Haeckel propuso 3 reinos: animal, plantas y protistas, con organismos unicelulares. En 1969, Robert Whitler incide en el modo de nutrición de los seres vivos y separa a los hongos de las plantas, estableciendo el sistema de los 5 reinos usados actualmente: el reino monera, el reino protista, las plantas y los animales. Recordemos que en el reino monera están todas las células que no poseen núcleo. En el reino protista, los que sí tienen núcleo, el reino fungi, los hongos, las plantas y los animales. En 1990 se propone el reino monera para agrupar a las bacterias y a los cianófitas. Recordemos, chicos, que los organismos del reino monera son los seres vivos más antiguos y se estima que aparecieron en el planeta hace unos 3.500 millones de años. Aquí están, chicos. Dentro de los reinos biológicos vamos a tener al reino del Arqueobacteria, del reino monera. Aquí nos dice: muchos de los procariotas conocidos como arqueobacterias viven en ambientes extremos de la Tierra, como lagos salados, fuentes termales. El dominio de estas arqueobacterias se compone de múltiples reinos. En la fotografía podemos ver una muestra de una colonia compuesta por muchas células de arqueobacterias. Dentro del reino monera también vamos a tener al reino de la eubacteria. Estas bacterias son los procariotas más diversos y ampliamente distribuidos. Actualmente se dividen entre múltiples reinos. Cada una de las estructuras en formas de bastón, como en la fotografía observamos, corresponden a una célula eubacteria. Tenemos aquí al reino protista. El reino protista, que son, ¿qué, chicos? Son células eucariotas. Los protistas también tienen múltiples reinos. Son eucariotas unicelulares y algunos parientes multicelulares relativamente simples. En la imagen podemos observar una variedad de protistas habitantes de agua estancada. Los científicos están discutiendo en la actualidad cómo dividir a los protistas en reinos que representen mejor la evolución y la diversidad. Reino fungi, el reino de los hongos. Está definido parcialmente por la forma nutricional de sus miembros, como es esta seta que absorbe nutrientes después de descomponer el material orgánico. Miren, aquí también tenemos el reino Plantae, a las plantas, al reino vegetal. Está formado por eucariotas multicelulares que realizan fotosíntesis, es decir, la transformación de la energía luminosa en alimento. Tenemos aquí al reino Animalia. Está formado por ¿quiénes, chicos? Por todos los animales. Está aquí las células eucariotas multicelulares que ingieren a otros organismos. Muy bien, chicos. Conmigo será hasta otra oportunidad.